Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos aquí al canal, al podcast, desde la plataforma que nos escuchéis. Madre de Dios, qué locura de partido histórico. Me llegaría a decir incluso remontada, locurón hasta el final. Agónico, seguramente de los partidos de estos que de vez en cuando te da el fútbol. Quizás solo este deporte a veces te puede dar esta épica, lo que rodea este tipo de partidos europeos. Y bueno, con muchos matices, seguramente, muchos matices. Matices seguramente negativos en muchos aspectos del juego del Barcelona, pero al fin y al cabo, una victoria, una remontada de locos. Y bueno, pase a octavos ya, porque el Barça definitivamente ha cerrado su pase entre los 8 primeros. Es una gran noticia, sin duda, y bueno, pues hay que celebrarlo. Aunque este partido nos da para hacer, vamos, 3000 podcasts o no, ¿eh? O quizás el más simple de todo. Y es que este Barça de Flick es esto, y que Flick está loquísimo, no le quiere faltar el respeto, entenderme la expresión, loquísimo en cómo vive la vida o cómo vive el fútbol. ¿Cómo lo vive? Pues al ataque, al espectáculo puro, al riesgo, al llevado al extremo. Cada segundo cuenta. Se arriesga, se arriesga y se arriesga y cada minuto cuenta para poder remontar. Y nunca este Barça da por perdido un partido. Y eso la verdad es que a mí me encanta. O sea, como aficionado al fútbol, si no entramos en aspectos tácticos, que ahora entraremos, como es lógico, y también pues en esa falta de estabilidad que tiene este equipo, pues ver al Barça de Hansi Flick esta temporada es divertidísimo. Yo me imagino un señor de, no sé, de Eindhoven, no sé, me ha salido así, de Eindhoven, que está viendo la Champions Benfica-Barça hoy, y el hombre estará en su casa diciendo, qué divertido es ver a este Barça, voy a volverlo a poner la semana que viene o en el próximo partido de Champions. Es seguramente el equipo más vistoso de toda Europa, porque hace algo que tiene es algo único y que seguramente lo hace pues un equipo a recordar, ¿no? Y es, como digo, arriesgar mucho en su fútbol, luchar y luchar. Comete errores que hace que los rivales muchas veces, no siempre, ¿no? Pero muchos partidos comete errores en defensa que hace que los rivales, inferiores claramente, como es este Benfica, se metan en el partido. Juega con el contexto ambiental, que esto también es algo que engancha mucho futbolísticamente, y al final te da ese toque de épica, ¿no? Que muchas veces es inexplicable, que solo tienen algunos equipos escogidos, no siempre los campeones, esto sí que me gustaría matizarlo, y que hace que los recuerdes y sea, como digo, muy divertido. Y es lo que nos está pasando este año. Yo estaba viendo el partido en casa intercambiando WhatsApps con diferentes compañeros, algunos los conocéis o las conocéis, también de la época del Tribuna, etcétera, en los grupos de WhatsApp que tenemos con periodistas, etcétera, y yo decía, bueno, no sé, la sensación que yo tenía, también estaba hablando en el grupo de Telegram, ¿no? También con vosotros, que lo podéis buscar por si aún no estáis dentro y vivís así todos juntos los partidos del Barça, ¿no? Barça con Joan Prats, pues es el grupo de Telegram y ahí os podéis adherir. Y lo comentábamos, ¿no? Que daba la sensación que el Barça iba a perder este partido por errores, por situación, por muchos aspectos. Y es cierto que la sensación que uno tiene, y seguramente hoy se tiene que hacer una valoración mucho más pensando en lo que es la locura del partido, que se explica bastante solo, desde los errores del Barcelona en defensa por parte de su portero, que ahora iremos a hablar de ello, pero seguramente si haces una valoración dices, hombre, yo la sensación que tengo es que esto es una montaña rusa continuada, ¿no? Y que sacar grandes conclusiones es complejo, más allá de una conclusión que a mí me parece muy evidente, y es que este equipo en muchos aspectos está verde, ¿no? Que no tiene aún ese temple de continuidad, pero sí que nos deja destellos de brillantez que nos hace pensar que en el futuro se está creando un auténtico equipazo y que son buenísimos y que a la que se establezcan un poquito más como equipo va a ser un equipo que es capaz de hacer grandes cosas, yo creo que a nivel dinástico, a nivel de dinastía, creo que el Barça por fin tiene una estructura y solo hay que tener paciencia porque las cosas se van ensamblando poco a poco, ha costado pero ya lo tenemos. Pero por el camino, y posiblemente el camino es esta temporada,
pues vamos a vivir una montaña rusa, capaz de ganarte ante el Madrid una Supercopa con un espectáculo tremendo, ante el Betis pues juegas de maravilla, en Getafe no tienes armas y parece que incluso no has preparado bien el partido, ¿no? En muchos aspectos, y se le ven todas las carencias de un equipo muy novel, ¿no? Muy joven, que es verdad que ahí el Barça viene cayendo los últimos años, pero por eso digo que da la sensación que no hubo la preparación suficiente para desconectar a un rival que ya sabemos cómo te va a jugar, ¿no? Con sus armas, el Getafe, y después te plantas en Benfica y esto es un festival, y al final lo hemos visto ya en otros partidos, que los rivales te marcan y juegas aquello que es del fútbol de otra época. A mí lo que más me gusta de este Barça es que esto es de fútbol de otra época. Esto es aquello de Johan Cruyff, ¿no? Aquella frase que repetía tanto el maestro Cruyff de que lo importante es marcar un gol más que tu rival, ¿no? Cruyff arriesgaba mucho en la época del Dream Team, arriesgaba muchísimo, también ponía la línea muy adelante, habían a veces partidos donde los rivales marcaban goles, bastantes goles, pero aquel equipo era una oda ofensiva. Y se nota que Flick ve el fútbol de cierta forma parecida, ¿no? Entonces, es verdad que esto tiene un riesgo muy grande, que es que si bajas tus registros, como ha pasado, ¿no? En el fatídico mes de noviembre, pues seguramente vas a palmar y tienes que tener una efectividad tremenda y una capacidad de generación espectacular. Y este equipo lo tiene, ¿eh? Genera mucho por dentro, por fuera. Es verdad que en algunos partidos le ha costado, pero normalmente genera muchas ocasiones. Hay días que están más inspirados y días que el equipo está un poquito menos inspirado. De hecho, los registros goleadores de los últimos partidos de algún jugador que debería de estar inflándose a marcar como Lewandowski, más allá de los goles de penalti, ya denotan que ahí pues tiene dificultad. Es una manera de entender la vida y el fútbol, lo de Flick, que le ha dado... O sea, yo entiendo que muchos de vosotros ahora estáis diciendo, bueno, un desastre absoluto de partido del Barcelona en lo táctico, ahora iremos con ello, ¿no? Pero es verdad que este club... apagado en muchos aspectos, apagado en lo anímico, apagado en lo institucional, en muchos aspectos en lo económico, con un futuro incierto, con dudas. Todos hemos, no sé si desperdiciado horas de nuestro tiempo hablando y hablando y hablando horas y horas entre nosotros sobre el Barça, qué va a ser del Barça, hacia dónde va este equipo, y tantos debates, ¿no? Que al final yo creo que se refleja en una sola palabra, ¿no? Un ambiente un poco penoso, el de los últimos años en el Fútbol Club Barcelona, y quizá el Barça lo que necesitaba simplemente era esto. Los títulos, insisto, yo creo que con esta generación ya acabarán llegando, tarde o temprano. Yo, si me preguntáis, creo que este año el Barça no va a levantar grandes títulos, más allá de la Supercopa ya ganada, que está muy bien, pero a mí me da la sensación que no. Ojalá me equivoque, seré el primero en celebrarlo. Un poco por esa inestabilidad en Liga, va a depender mucho de los próximos 3-4 partidos en Liga. Me da la sensación que en Europa y en los torneos cortos quizá este equipo se defiende mejor, como decía el otro día, pero a la vez... Bueno, hay que verlo, ¿no? Hay que ver también cómo reacciona, porque es verdad que ahí es un poco te la juegas y más cómo arriesga este equipo, pero el gran mérito es que nos ha devuelto la ilusión por ver a un equipo que lucha, va y te lo hace pasar bien, con sufrimiento también, pero el fútbol es esto, ¿no? Es este entretenimiento. Como entretenimiento, la leche. Es verdad que si el año que viene este equipo sigue teniendo esta montaña rusa, ¿no? Por bandera, será muy difícil de defender. Prácticamente imposible de defender. A mí, ahora os voy a hacer una comparación que no sé si me la vais a comprar o no, pero este Barça de Flick me empieza a recordar a los equipos de... Atención, creo que os voy a sorprender aquí. Bielsa. Ahora un momento de paz para que reflexionéis sobre mi comparación. Me voy a explicar. ¿Qué pasa con los equipos de Bielsa? Juegan un fútbol tremendo, ¿estamos de acuerdo? Vistoso, ha pasado siempre, pero ganan muy poco, porque concedían mucho atrás, arriesgaban mucho y no tenían nunca la continuidad y el empaque suficiente para que pudieran ganar. Entonces, creo que este Barça es espectacular de ver y es parecido a esos equipos de Bielsa, sin entrar en matices tácticos y diferencias, que las hay, ¿eh? Pero bueno, quizá aquí la clave para los próximos años... No doy por perdido este año, no me malinterpretéis, pero si esta teoría mía se acaba confirmando, está en ensamblar un poquito más la fiabilidad del equipo, la solidez del equipo. Que sepas que el Barça es un poco más fiable. Y está mejorando, Yo insisto que el Barça, y no es el día hoy para decirlo, porque hoy la verdad es que ha sido bastante desastroso tácticamente, pero creo que en líneas generales yo ya os he dicho que veo trazos de madurez
algunos aspectos respecto, por ejemplo, ya al mes de noviembre, en cómo controlan los tempos del partido por parte de algunos jugadores jóvenes que fallaban, y ahí sí que veo ya un pequeño cambio. Dicho hecha esta primera reflexión de 10 minutos inicial del podcast de hoy, ¿no? Un poco que pone en contexto la locura y recuperándonos y bajando un poco la tierra después de todos en nuestras casas, que seguramente habremos vibrado como hacía años con este partido de locura, esta remontada que va a ser recordada, como decía. Vamos a ir al partido. Y el partido seguramente es que, bueno, el Barça lucha, pero es verdad que este Barça, pues hoy, para mí, por ejemplo, hay algunos factores defensivos que son un problema grave. Por ejemplo, hoy vuelves a salir con la línea súper avanzada. Se había corregido un poquito en los últimos partidos. Vas a Benfica. Yo creo que si hay algún lugar donde no arriesgar con la línea defensiva muy adelantada, es precisamente en Europa. Es mi punto y humilde punto de vista. Pero, insisto, lo que he dicho antes, Flick muere con su idea y ahí va. Y eso me parece bien. O sea, sinceramente, si él es lo que cree, él es el entrenador del Barça, asume el riesgo, evidentemente. Entonces, claro, eso te generará constantemente balones colgados a la espalda, salidas con cierta facilidad cuando superan tu línea de presión, que, por cierto, no es casualidad, hoy no ha sido en la parte inicial del partido una línea de presión, una presión alta muy adecuada por parte del FC Barcelona. No es casualidad que cada vez que esa presión alta falla al equipo, se le atraganten los partidos. No creo que sea casualidad, pero es verdad que el equipo también ha salido flojo, endeble, con una acción ya con Pavlidis que ha marcado en el minuto 2, ha sido protagonista del día, sin duda, el jugador, el delantero con un hat-trick del Benfica. Ya empiezas destensionado, ojo. Se empezó con poca tensión el otro día, se empezó en la Supercopa encajando un gol tempranero, pasó el día del Leganés, creo recordar también, ha pasado el día del Benfica. Ojo los primeros minutos, porque quizá tenemos ya algunas señales que nos indican que este Barça entra, a diferencia de lo que pasaba a inicio de temporada, un poco desconectado. No quiero encender luces de alarma, si queréis, pero bueno, vamos a ponerla en ámbar. Vamos a ponerla en ámbar, a ver si se confirma o no esta teoría. Y después, claro, todo lo que sucede a posteriori, empatas con Lewandowski, porque el Barça no creo que jugara un mal partido. Yo creo que el Barça encaja ese gol, pero después estaba generando por dentro, por fuera. Creo que se estaba encontrando como equipo, buen juego entre líneas. El único que a mí, y ahí en el grupo de Telegram lo hemos hecho constar, que me desentonaba bastante en la circulación es Lewandowski, ahora haré una parte con él. Pero bueno, ha habido el penalti, claro, sobre Balde, lo ha pitado, lo ha anotado Lewandowski ese primer penalti, y lo que ha pasado a partir de aquí es la locura. O sea, yo creo que se puede definir así. El Barça pierde el control completamente de su espalda, el Barça se va sin freno hacia adelante, sin ningún tipo de orden táctico, es un equipo desordenado que tiene el control, que genera ocasiones, las ocasiones de Rafinha, alguna de Lamine, Lewandowski ha tenido una, o sea, genera, pero sin ningún tipo de control. Claro, las bandas del Benfica eran un espectáculo, literalmente, o sea, ellos han visto ahí una autopista para atacar la espalda de los, ya no laterales, de los centrales, porque Araujo y Cubarsí estaban muy adelantados y muy solos, y bueno, así ha habido un balón largo que ha ocasionado una jugada que para mí, y nos vamos a parar aquí, es la jugada, yo diría, clave del partido, que es el segundo gol del Benfica, el gol de Pavlidis en el 22, con esa salida de Chesney, que regala el balón a los portugueses y que me parece que merece una reflexión, y aquí sí que yo apunto a Hansi Flick. Creo que hay que decir que Flick se ha equivocado con la gestión de la portería. Yo lo vengo apuntando, no soy dudoso aquí y en todos los sitios donde participo, desde hace mucho tiempo. Yo no entiendo por qué Iñaki Peña se ha puesto en duda su titularidad en Champions y Liga. Puedo entender que Chesney jugara en Copa por aquello de la rotación. Bueno, puedo entender que el día que llegó tarde Iñaki Peña, lo comentamos aquí también. Bueno, puedo entenderlo, ¿no? Hagas jugar a Chesney. Puedo llegar a entender que como ya ha jugado la semifinal de Supercopa juegue la final. Lo puedo llegar a entender, pero que razonablemente, por el rendimiento de Iñaki Peña en el terreno de juego, se haya puesto en duda su titularidad, a diferencia de lo que piensa mucha gente, soy consciente que mi opinión es seguramente contraria a la de la mayoría, me parece una decisión absurda por parte del entrenador del FC Barcelona, un error que hoy ha pagado caro, bajo mi punto de vista, porque desde el primer día que Chesney jugó, desde el primer día se vio
por alguna razón que desconozco, no estoy dentro, entonces no lo puedo saber, ¿no? No sé si tiene que ver con el simple hecho de el ritmo de partidos, la seguridad que un portero cuando se retira y está no sé cuántos meses parado, pues pierde. No lo sé, o simplemente es que siempre ha sido un mal portero en las salidas. Pero ese es el problema. O sea, en las salidas ha transmitido falta de confianza desde el primer día. Se veía claramente que iba a ser un suicidio, que algún día le costaría caro al Barcelona. Bueno, pues ha pasado hoy en Lisboa. Chesney ha tenido 2 salidas. La primera a ocasión de un gol directo, se ha llevado a Balde y aún suerte que no lo ha matado. No sé dónde ha ido, sin ningún tipo de control del espacio-tiempo, del momento, y dejando claro pues, que ha sido un error claro. Ya fue expulsado un día de forma extraña, el día de la Supercopa ante el Madrid. Y está claro que el Barça no puede ir con un portero que sale así. A mí no me transmite ningún tipo de seguridad. Por favor, que Iñaki Peña sea el titular del Barcelona. Porque no es Ter Stegen, pero es un portero que ha hecho méritos suficientes para acabar la temporada como titular y creo que además ha salvado partidos con paradones espectaculares. Entonces Chesney en el 1 contra 1, como ha demostrado al final, es un buen portero, creo que queda claro, pero no puedes ir con un portero que no sabe salir y una línea avanzada tirada al medio, en el centro del campo, o sea, de defensa me refiero. O sea, es que no sé Flick en qué está pensando, o sea, es que no, es un suicidio futbolístico, ¿vale? Vamos a jugar a la ruleta rusa todos los partidos, vamos a vivir la vida a full, a tope. O sea, seamos los Rolling Stones del fútbol, si me parece bien, pero coño, si tienes un portero que no sabe salir, pues pon al otro. Es que, de verdad, y no me parece mal el fichaje de Chesney, era una oportunidad, estaba ahí, bueno, amigo de Lewandowski, tenías que fichar a alguno por el tema de la lesión, vale, ya está, punto, ahí se acaba. Pero no hace falta ponerlo de titular. Es que no sé, yo creo que es un error. Y después, es verdad que el penalti del Benfica, yo creo que este resultado es el que nos ha dejado todos un poco trastocados, porque el 3-1 era un resultado que para lo que estábamos viendo en el terreno de juego no hacía méritos. Ahí también Chesney, aunque no es solo culpa suya, también es culpa de Araujo, que ahora iré con él, es cierto que también vuelve a medir mal en la salida. Es que tenemos un problema con este portero. Y después ha hecho algunas paradas de mérito y se ha recuperado bien. Y es verdad que otro portero quizá con tantos errores pues se hubiera hundido. Da la sensación de que es muy seguro de sí mismo, ya es veterano, ¿no? Pero ha hecho un partido desastroso. Menos las 2 últimas paradas al final. Especialmente evitando la derrota en un mano a mano al final del partido, creo que ha hecho un partido horrible que no merece ser titular. Yo creo que ha quedado claro sobre quién es el titular en este equipo, pero insisto, Flick ve algo que yo no veo y a partir de aquí vemos. Y después está el tema de Ronald Araujo. Hoy ha estado muy desafortunado Araujo. Alguno de vosotros me lo indicaba en Twitter y coincido que Cubarsí juega mejor con Íñigo Martínez y cuando está en la derecha, eso para empezar. Creo que Araujo condiciona. Y es verdad que Araujo es un central de nivel, de primer nivel de equipo grande europeo. Lo he dicho siempre. Gana duelos, sin balón es una pasada, es contundente, es fuerte, pero es que con balón es un desastre. Es un desastre. Falla, hoy ha perdido balones o pases, ha fallado pases comprometiendo al equipo que realmente a mí me genera muchas dudas de que el Barça con este sistema pueda jugar con Araujo. Y después me da la sensación que a él sí que le enganchan aún mucho más la espalda que a Cubarsí o a Íñigo Martínez, que tenían este sistema muy bien entrenado y parecía que encajaban como un guante. Se ha metido un gol en propia en un error. No sé si es que Chesney no le ha gritado, si no se han entendido, pero ese despeje también es un error. Ha tenido también errores incluso de atención en el marcaje, en algún punto importante. Yo creo que le va a costar a Araujo, y ahora que se va a quedar, y es uno de los capitanes, hombre importante, sin duda, pero creo que le va a costar ser protagonista con Flick en este año o los años que vengan por delante. Si parece, como parece ser, se va a quedar, ¿no? Porque sus características como defensa... Tú ves a Cubarsí, que el pobre, pues, hoy ha estado muy sacrificado y quizá en el primer gol, pues, tapa mal, aunque es verdad que yo me he repasado ese primer gol y es cierto que yo creo que es un problema de ayudas en la parte izquierda. Es verdad que él llega un pelo tarde, pero Koundé, por ejemplo, está tapando al delantero, viene el extremo por la izquierda solo, quizá ahí Casado tendría que haber tapado. Lamine, ¿dónde estaba? Me lo pregunto en ese primer gol. Pero bueno, es verdad que Cubarsí tampoco ha hecho su mejor partido, pero con balón ha buscado hacer daño constantemente con centros
constantemente con centros repartiendo el balón, etcétera, y el Benfica buscaba hacer daño con centros a su zona constantemente. Y es verdad que el pobre ha sufrido, pero también ha salvado un gol en la segunda parte y en la salida de balón ha dado un clinic, ¿no? Bueno, buen partido de Balde también, en la línea de lo que estamos viendo. La verdad es que Balde le reconozco una cosa, más allá de sus carencias, de sus fundamentos defensivos, me está gustando, Valde. Yo creo que la competencia con Gerard Martín ahí se está notando. Pero hay una cosa que me gusta mucho de Valde y es cómo rompe líneas con sus conducciones, ¿no? Me gusta. No es un jugador superdotado con balón, pero es verdad que esto cada vez lo hace más y me gusta. Es verdad que yo no le doy ningún tipo de culpa en el gol con el choque de Chesney. ¿Quién piensa que sí? Yo creo que si tú estás mirando el balón, era una jugada para él y viene un tanque y te atropella de esa manera sin gritar y sin decir nada, que es como ha salido Chesney, ¿no? Me parecía que le hubiera, no sé, abducido un ser interior cuando ha salido de esa manera, pero en cualquier caso, bueno, Valde que ha estado ahí ha sido muy atrevido, muy valiente y además ha acabado el partido fundido. Casado quizá un poco sobrepasado, Pedri ha hecho un partidazo tremendo, el líder sin duda de este Barça, llevando el tempo, pases magistrales en la segunda parte, filtrando balones. Bueno, y es que esto es lo bueno, ¿no? Que el Barça se ha plantado con ese 3-1 en la media parte y ha sabido luchar y luchar y luchar y luchar, ¿no? Y meterse 3-2, el gol de Araujo en propia, meterse ahí con el gol de Eric García, que es un pase magistral de Pedri, muy bien Eric García, y también quiero decirlo, Flick ha sabido leer muy bien el partido hoy. O sea, la verdad es que ha hecho los cambios adecuados. Para empezar, ha sacado a Gavi y a Casado en el 62, creo que era, que no estaban cómodos. Han entrado Fermín y Frenkie de Jong, que le han dado un punto más al equipo. Frenkie, con esas carencias a veces de ir flojo al choque, estas cosas que tiene, pero es cierto que hoy con balón ha sabido distribuir, lo ha hecho muy bien. Y después ha dejado 3 atrás y con Eric García, y Eric García le ha dado un plus. Si tengo clara alguna cosa, un día más lo digo, no sé si me quedo solo o no también en esta teoría, pero un día más lo digo, si tengo claro que quien no debe salir para que venga Rashford, que parece que es la intención del cuerpo técnico, de la dirección técnica del club, traer a un delantero más para tener alternativas, ¿no? Y no me parece mal. Yo creo que Eric García no tiene que salir. Sinceramente, pero yo no sé cómo va a estar Christensen, y Eric García es un jugador que ha crecido futbolísticamente. No sé si va a ser nunca titular en el Barcelona, ya veremos, porque, bueno, es un perfil que va creciendo y yo antes lo veía muy complicado, sobre todo por sus carencias sin balón, pero tiene una polivalencia interesante, es un futbolista que está mejorando defensivamente y que vamos a ver si no se ve en el espejo de Íñigo Martínez y por ahí puede, ¿no? Ser el acompañante de Cubarsí. Tiene que mejorar muchos aspectos, soy consciente, pero me gusta. Ha marcado hoy un gol, es una de sus características, ir bien por arriba, aunque no es muy alto, pero se posiciona muy bien y la verdad es que, oye, hoy ha sido clave y el otro día también. Y Ferran Torres ha salido después también en el 74 y la verdad es que, bueno, ha hecho una asistencia y yo empiezo a pensar o tengo sensaciones encontradas. Ahora, ¿por qué digo esto, no? Os habéis perdido. Bueno, pues porque me voy a centrar en Lewandowski. Después acabaré hablando de Rafinha y de Lamine. Hoy, bueno, también ha sido quizá no el mejor partido de Lamine porque ha estado muy cubierto con dobles coberturas por este jugador, sobre todo Álvaro Carreras, el lateral izquierdo de 21 años que pasó por el Madrid de Ferrol, que ha hecho un partidazo. Hay que tenerlo controlado este chico porque es un espectáculo. No ha sido el mejor partido de Lamine, que ha estado bien cubierto, ¿no? Pero bueno, ha generado peligro como casi siempre, sobre todo en la parte final, y al final ha sido sustituido porque Flick quería guardar el empate, ¿no? Y taparlo ahí bien. Pero lo de Lewandowski, a ver, es verdad que transforma 2 penaltis, se le ha quitado ya la tontería de chutar los penaltis de aquella forma con la paradiña, lo celebro, ya es definitivo porque ya lleva unos cuantos anotados últimamente así, pero yo creo que hay un problema. O sea, si el Barça juega esto, con esta circulación de balón, bajo mi punto de vista tan constante, con esa velocidad de balón constante, Lewandowski al final ha estado haciendo descargas interesantes a los extremos, pero durante el partido para mí es una rémora. O sea, o registra goles tremendos como al principio de temporada, que es que le envías un balón y te lo transforma en gol, o vuelvo a insistir que creo que hay que darle una vuelta a esto, porque quizá Lewandowski hoy te hubiera dado mucho más saliendo desde el banquillo y siendo determinante en esos minutos finales donde el partido ya se ha abierto, es una locura, ¿no? El partido se ha transformado en una locura,
el Benfica cerrado atrás pero intentando salir, el agotamiento, y ahí Lewandowski ha vuelto a rascar, como buen killer que es. Ha sabido leer, y es verdad que es un jugador muy bueno, no solamente en el remate, sino que también en de espaldas a portería, sabe hacer esas descargas, etcétera. Pero cuando el balón circula por la frontal y entre líneas, fijaos, bueno, creo que lo habéis dicho también en el grupo de Telegram, ¿no? Lo hemos estado comentando, no soy el único que lo ve. Creo que hay un problema importante a la hora de leer esa circulación y de tener la técnica suficiente para que el balón no se enquiste cuando pasa por sus pies. Entonces, yo soy muy partidario de que en este equipo la movilidad constante entre los 4 jugadores, diría 4 o 5 jugadores, ¿no?, que se mueven por esa zona, debe de ser la clave, porque además tampoco te fijan los rivales, y lo vimos ante el Betis con esa falsa posición de delantero centro que a mí me gustó mucho. Yo he vuelto a ver que era necesario jugar con una persona que atacara quizá mucho mejor los espacios, que pudiera caer en un momento en un cambio posicional constante. Ferran Torres podría ser esa pieza, pero si no te la quieres jugar con Ferran Torres porque es un jugador también con cierta irregularidad y que, bueno, pues no es un delantero centro puro, aunque él dice que se siente bien ahí, etcétera, pues la clave es jugar seguramente con otro perfil, ¿no? Rafinha, y tienes otra opción por ahí. Yo creo que Lewandowski no debe de ser titular indiscutible. No digo que no juegue de titular, pero indiscutible si no tiene esos estados de forma que tuvo al principio de temporada. Yo no creo que se le deba de dar ese estatus, porque además sus registros goleadores han bajado mucho. Hoy le han puesto un balón increíble que solo tenía que empujar de killer puro, y tampoco estaba con olfato, ¿no? Tampoco estaba. Yo creo que además ralentiza mucho el ataque y rompe el ritmo del equipo. Entonces, si tampoco está bien rematando al 100%, bueno, pues ir rotando con él, ¿no? No sé, yo creo que es una alternativa interesante. Y quiero acabar hablando en este partido de locura de Rafinha, que sí, que tiene días mejores, días peores, como dije el otro día a nivel goleador, pero que los últimos 20-25 minutos de él es para ponerlo el vídeo en las escuelas de fútbol, de lo que es un futbolista, cómo debe de vivir el fútbol, con liderazgo, con entrega, cuando falla y desperdicia ocasiones, hoy lo ha hecho en alguna ocasión también, siguiendo, intentándolo por dentro, por fuera, con un tono físico impresionante, se cuida dentro y fuera del campo de forma ejemplar, y terminando siendo el héroe del partido, ¿no? Con ese gol que además define de maravilla y es para mí el alma de este equipo. O sea, hoy además ha marcado ahí 2 golitos, en el 64 y en el 96. Es el alma. Si Pedri es el líder en el terreno de juego por cómo distribuye, Pedri, bueno, ya lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir, para mí el mejor centrocampista en estado de forma actualmente de Europa. Rafinha es el alma. Lamine seguramente es el talento más puro, la capacidad de decisión desde la creatividad, desde el talento, desde el crack, ¿no?, que ese Barça siempre ha tenido a lo largo de su historia. Pero el alma, lo que es el alma, es Rafinha, es por donde empieza todo. Diría que él y Gavi, ¿no?, que hoy no ha estado muy afortunado, pero es que Rafinha está en un momento impresionante de su carrera deportiva. Hoy ha hecho, bueno, en el caos, en los errores que el Barça ha ido cometiendo constantemente, dando vida, ¿no?, a este Benfica, él no se ha hundido. Y incluso el gol que ha marcado primero, que uno puede reírse porque es un partido que tiene cosas anecdóticas y parecía el juego de los disparates. Chesney sale atropellado, el portero Trubin, ¿no?, chuta y hace un despeje desde portería y remata, bueno, rebota en la cabeza de Rafinha. Yo creo que pasaba por ahí, yo creo que ni se da cuenta y es gol. Es una jugada de cachondeo, de chiste. Sí, y es verdad, es de chiste, pero Rafinha está haciendo un movimiento en ese instante, un movimiento táctico, y me vais a decir, no, hombre, no, eso es suerte. Bueno, yo no creo del todo en la suerte. O sea, sí, que evidentemente hay un factor suerte, que el balón pues sale despejado y Rafinha estaba ahí, pero estaba haciendo un movimiento táctico en la presión. Estaba molestando, se estaba esforzando, estaba metido dentro del partido. No podemos decir lo mismo de todos los jugadores del Barcelona ni de ningún equipo. Y a veces la vida, pues la suerte en este tipo de situaciones, pues sonríe a quien se esfuerza y a quien lo busca. Y creo que es el ejemplo de Rafinha, que se merece todo lo que le está pasando en este Fútbol Club Barcelona y que, bueno, para mí debe tener estatus de imprescindible en este equipo, a todos los niveles. Insisto, sensación de que
donde o lo que le pidas te lo va a hacer bien, ¿no? En estos momentos. Y poco más, poco más. La buena noticia de la clasificación, creo que hemos hecho una lectura amplia, ¿no? De lo que es este Barça, de lo que creo yo particularmente que nos puede dar, de la locura de hoy, de la alegría también que nos ha dado, pero a la vez de la lectura, ¿no? Que nos debe dar sobre lo que es este equipo, y veremos qué nos depara el futuro. El final ha sido ahí un poco calentito, ¿no? Parece que ha habido algunos incidentes en el túnel de vestuarios, que algunos jugadores del Benfica han insultado a Rafinha, ha tenido que intervenir la policía. Bueno, parece que ha habido ahí algún problemilla que no va a ir a más. Cosas del fútbol, mientras se quede ahí, pues se entiende como tal. Y nada, a seguir, ¿no? Porque esto no se para. El Barça puede respirar en Champions, es una grandísima noticia. Porque bueno, era muy importante. Yo creo que los equipos que van a disputar esa eliminatoria, que van desde el 9º, ¿no? Hasta el 24º, lo van a sufrir, porque al final son 2 partidos más, que van a tener un desgaste, y el Barça ahí va a poder estar tranquilo. Yo creo que eso se va a notar sin duda. Y ahora vienen partidos muy importantes. Ya os lo dije el otro día. El partido del miércoles 29 ante el Atalanta, ese partido tranquilidad, porque ahora el Barça ya está ahí, bueno, hay que vivirlo, pero yo creo que Flick va a hacer rotaciones. Si no las hace o las empieza a hacer ya, van a llegar muertos, porque juegan muchos partidos los mismos y van a llegar muertos al mes de abril. Pero Valencia, Alavés, el partido de Copa ante el Valencia, Sevilla, Rayo, Las Palmas, estoy hablando de Liga, los tiene que ganar el Barça. Eso es lo que para mí va a decantar el dominio o no que pueda tener, o meterse o no en la lucha, mejor dicho, mejor expresado, por parte del Fútbol Club Barcelona en la Liga. Lo digo porque si no lo aprovecha ahí, después ya viene Real Sociedad, Atlético de Madrid, y ya empiezan unos cuantos partidos que ahí ya va a ser más complejo, ¿no? Y esos partidos ante el Atlético, por ejemplo, tienen que ser ya enfrentamientos directos en la lucha si estás metido. Si no estás metido ahí va a ser complejo. Es mi lectura. Cuidaros mucho a todos. Un partido loco. Vamos a descansar un poco, ¿eh? Lo vamos acabando de digerir, lo que ha sido hoy este partido histórico con remontada de locura. Un abrazo fuerte para todos. Adiós.